Buenas noches también por parte de todo lo que representa el mundo universitario. Sentaros, por favor. Deciros que para nosotros es un auténtico placer inaugurar por vez primera en el circuito universitario estas presencias flamencas, que trata de acercar la figura de un gran maestro, y en este caso pues no podíamos empezar mejor que con don Manuel Moreno Jiménez, historia viva de nuestro arte, de todo lo que ha contribuido tanto al arte flamenco, incluso al cante gitano andaluz, como sabemos que ha acompañado a las más grandes figuras. Se trata de este ciclo que cuenta este año con la colaboración de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, patrocinado también por Cajasol y fundamentalmente por la labor que hace el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Como conductor del acto, un entrañable amigo y compañero, que además yo creo que don Manuel se va a sentir encantado de estar en manos de José María Velázquez Gastelu, que es una persona que no necesita demasiada presentación, así a bote pronto, es escritor y periodista, ha realizado la serie, una página gloriosa del arte flamenco a niveles audiovisuales, como es Rito y Geografía del Cante, y entre sus muchas conferencias, escritos, mantiene un programa desde hace muchísimos años que es referencia para todos los locutores de España, que es Nuestro Flamenco. Y yo creo que José María Velázquez Gastelu será el encargado de presentar a sí mismo a nuestro invitado, don Manuel Morao, al cual desde ya le pido un fuerte aplauso y le doy muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Es necesario el micro o no? No. Pues buenas noches. ¿Se oye bien al fondo también? Sí. Pues antes de nada quisiera expresar mi agradecimiento a José María Castaño y a la universidad por invitarme a participar en este ciclo, y gracias también a todos ustedes por su presencia. Asimismo, me gustaría manifestar que el encontrarme hoy aquí supone para mí un doble privilegio. Primero, el honor de compartir este acto con un artista de la categoría de Manuel Morao, y segundo, el honor también de que este encuentro se produzca en la universidad, una institución a la que el flamenco tuvo acceso hace ya muchos años. Precisamente Manuel Morao estuvo por aquí no hace mucho con motivo de otro acto. El cantaor Antonio Mairena, que tantas veces fue acompañado por la guitarra de Manuel, luchó incansablemente por la dignificación del flamenco, y en su libro de memoria dejó escrito, refiriéndose a la primera Semana Nacional Universitaria de Flamenco, que se celebró nada menos en el año 1963. Dice así Antonio, y digo esto como homenaje a la universidad y al flamenco en la universidad. Su apertura, escribe Antonio, tuvo lugar en el Paraninfo del viejo edificio de la Universidad Hispalense de la calle La Araña, presidido por el rector magnífico y por autoridades locales y provinciales. El Paraninfo rebosaba con buena parte de la intelectualidad sevillana. Yo fui invitado a tomar asiento en la presidencia, pero mi mayor alegría fue cuando vi que Pastora Pavón, niña de los Peines, que acudió acompañada de su marido, era también invitada a la presidencia. Subió despacio y solemne y se sentó al lado del rector. El hecho no tenía precedentes en la historia del cante gitano. Yo sentí que allí se completaban los sueños de mi vida artística en cuanto al reconocimiento cultural del cante y del cantaor. El cante había entrado en la universidad, termina diciendo Antonio Mairena. La vida del maestro Manuel Morao, que de igual modo puso su esfuerzo en esa dignificación del flamenco, está llena, como muchos de ustedes saben, de acontecimientos significativos, y su larga
trayectoria profesional y artística es un ejemplo palpitante de entrega y dedicación a la música. Pero yo no voy a contársela a ustedes. Estas experiencias y esta vida es él, el maestro Manuel Morao, al que invitamos, por un lado, a recordar y por otro, a que tenga la gentileza de transmitirnos sus criterios acerca de una serie de cuestiones relacionadas con el cante flamenco y también, como no, con la vida. Así que para darle a este encuentro, a este diálogo, una estructura más o menos lógica, en el tiempo le propongo a mi querido amigo y también maestro Manuel Morao que comencemos por el principio. Año 1929, calle Nueva del barrio de Santiago de Jerez de la Frontera. Es la fecha del nacimiento de Manuel Morao y el lugar donde vino al mundo. Pero Manuel, y empezamos ya esta ronda de preguntas y respuestas, ¿hasta qué punto una familia ubicada precisamente en el barrio de Santiago y en ese momento puede influir para que alguien, en este caso tú, tome la decisión de hacerse artista? Bueno, primeramente tengo que decir que yo pienso que los artistas no se hacen, los artistas nacen. Luego el entorno, la familia también tiene que ver mucho con el tema de ser profesional, porque en este caso yo, como te digo, te repito que los artistas nacen y no se hacen. Se hacen los profesionales del arte, pero los artistas nacen. Entonces, pues, yo nací en esa calle, en esa casa del número 25, que es una casa muy popular dentro de la calle Nueva, donde allí vivíamos, pues, 150 gitanos más o menos, entre niños y mayores, porque eso tiene 2 plantas, y cada planta tenía una habitación, un cuarto o una sala y una alcoba, donde vivía una familia. Cada familia entonces, y más los gitanos, que los gitanos ha sido una raza que ha proliferado mucho, ha tenido muchos niños. Cada familia pues tenía, el que menos tenía 5 niños, había quien tenía 7, había quien tenía... O sea que en aquella casa vivían 150 gitanos, nunca mejor dicho esa letra del cante que cantaban todos, Maijena de 100 gitanos, 150 gitanos van detrás de una carreta tal. Y pues entonces en aquella época pues los gitanos, pues la única era nuestro, ¿qué te diría yo? Nuestro pan de cada día o nuestras necesidades dentro de las primeras necesidades, que es comer y beber y demás, pero una necesidad más era el cante y el baile. Entonces de los 150 gitanos pues habría 140, 145, incluidos los niños, que cantaban y bailaban, unos mejores y otros peores. Luego entonces, el nacer allí ya era eso era una bendición de Dios. Aunque en aquella época, pues los gitanos todavía no estábamos tan integrados como estamos ahora, por ejemplo, pero era una bendición de Dios nacer en esa calle, en esa casa, donde todo lo que había era arte puro, no profesionalidad, sino arte por antonomasia. Perdona, Manuel, pero hay una cosa que sobre esto siempre me he preguntado, si esa familia de Santiago o la Plazuela, que bailaban y cantaban de manera espontánea, de manera y era por fluida, necesidad, no espontáneamente, sino por necesidad. Pero ellos tenían conciencia de que el flamenco era un arte, de que estaban haciendo realmente arte. No. Ellos sentían que eso era una cosa necesaria, como el que necesita el aire para respirar. El cantar y bailar para nosotros, y en aquella época más, era una necesidad. O sea, había que cantar y bailar todos los días.
O sea que formaba parte natural de la vida. Exactamente, era parte de una de las necesidades que tenemos el ser humano. Los gitanos teníamos esa necesidad de cantar y bailar. Pero Manuel, ¿por qué precisamente en Santiago o en San Miguel, la Plazuela, el flamenco estaba tan arraigado en esos dos enclaves jerezanos? Porque hay otros enclaves donde vivían también familias gitanas, sí, pero que el flamenco no estaba efectivamente tan fuertemente bueno, arraigado. yo tengo una idea sobre esto, que gitanos al principio nos remontaremos pues, ¿qué te digo yo?, al siglo XVI o al siglo XVII. Yo tengo una idea que, por lógica, creo que estaré muy cerca, si no es la verdad, pero por lo menos cerca. Gitano en todos los pueblos de Andalucía, y más en Andalucía la Baja, en cada pueblo y en cada ciudad hay una calle de los gitanos, donde estaban los gitanos marginados. Era un gueto, no inicialmente, no era iniciativa de los gitanos de formar un gueto, sino porque formaron un gueto las autoridades y los demás para que esos gitanos estuvieran allí en calidad de gueto. Y en cada pueblo de Andalucía, como te digo, hay un barrio o una calle donde estaban los gitanos. Y entonces, aquí en Jerez decimos que hay dos barrios. Aquí hoy hay dos barrios. Pero, por lógica, yo en esa época que estamos hablando, del siglo XVI y el siglo XVII, no había nada más que un sitio, que era Santiago, detrás de la muralla o detrás de la iglesia, donde ya no existía, ya no era Jerez, ya era el campo donde pusieron a los gitanos para que no se desmandaran y entraran, inclusive no tenían acceso adentro de la muralla. Luego, cuando se abre la muralla y cuando se abre ya la gente tiene un movimiento dentro y fuera de la ciudad, los gitanos, como es natural, pues se mueven. Pero no se pueden mover por el centro. Tienen que buscar otro arrabal, donde existe, por ejemplo, la parte de la Plazuela, que yo pienso que allí no había gitanos, pero era un sitio donde había otro grupo de gente, si no marginada, por lo menos de ese nivel social. Entonces los gitanos empiezan a moverse ya dentro de la muralla y dentro del centro y los de Santiago buscan otro sitio, pero tienen que buscar otro sitio del nivel que ellos representan o tienen, nivel social. Y entonces se encuentran con otro suburbio, que es la Joyanca y la Plazuela, ¿no? San Telmo, en definitiva. Entonces allí empiezan a fluir gitanos de Santiago. Y entonces empieza a propagarse aquello de gitanos. Pero en principio mi idea, en mis cortas luces, como diría un gitano viejo, en mis cortas luces yo pienso que gitanos no hay más que en un sitio, en esa fecha. Porque en Triana, en Sevilla, no había gitanos más que en Triana. En Utrera no había nada más que gitanos en la calle Nueva, eso no estaba. En Lebrija no había nada más que ese sitio. En Alcalá igual, en Córdoba igual, en todos los sitios había una calle que era de los gitanos. Ya cuando empezó la integración, pues entonces empiezan los gitanos a moverse. Y aquí se van al otro sitio de suburbio, donde ellos ya hacen su vida y se ligan con más o menos la gente que había allí. Y por eso surge el haber dos barrios en Jerez donde están los gitanos. ¿Y por qué, que es la pregunta esa, precisamente en esos barrios surge con tanta fuerza el cante, el baile, bueno, la música flamenca? Bueno, los gitanos o en aquella época los que veníamos de la India, los gitanos que vienen de la India, hacen un recorrido, como todos sabemos, unos por abajo, entran por abajo, por Egipto, Oriente Medio, y otros entran por arriba, por el norte,
Y yo pienso, pues todo esto son teorías y son conclusiones que sacamos porque no se sabe nada cierto. Ni yo ni los gasé, tampoco lo saben. Porque si lo supieran, estaba ahí, pero no lo saben, tampoco. Pero son conclusiones que a todo el mundo hay que aceptárselas. Unos estarán más acertados y otros menos. Pero yo tengo mi teoría de que eso era así, porque sí hay datos que es así. Por el sur, o por el norte de África, entran gitanos que son músicos, que traen su música autóctona de la India. Y con todo el recorrido que hacen, pues van adquiriendo influencias de las distintas culturas musicales. Pero ellos traen también la suya. O sea que el prurito ese de que los gitanos no han hecho nada, no creo yo que no es verdad. Los gitanos han hecho su parte. Entonces, los que vienen por el norte de África y por el sur de España eran músicos y grandes músicos. Entonces se asientan en Andalucía la Baja, que para ellos es un vergel. Y allí conviven con las distintas culturas que entonces existían en Andalucía, y más en Andalucía la Baja, como tú sabes. No solo los moros, los árabes, como son la cultura de la judía, que entonces estaba la turca, en fin, toda esta. Y entonces todas esas influencias musicales con su propia música y sus influencias, no mestizajes ni fusiones, no, sino influencias. Porque seguramente en aquella época los gitanos, los músicos que venían, se quejaban y le llamarían otro cante, otra cosa, ¿no? Pero se quejaban igual, porque las voces son las mismas. Y la forma expresiva. Y la forma expresiva. Y la necesidad de tener que cantar y exteriorizar su cultura, porque al fin y al cabo es la cultura musical de los gitanos. Y entonces pues hicieron su cante, con todas esas influencias, pero con su materia prima. Hicieron esa música. Y de ahí sale en lo que llaman ahora flamenco, que no es más que el cante gitano, que se ha llamado siempre. El cante no se le llama a nada más que al cante gitano, porque lo demás son cantos. Son cantante y canto. Cante, cuando se habla de cante, es el cante gitano, que ahora se llama flamenco. Y entonces hacen su cante y se estacionan aquí, en Triana, en Cádiz, en los puertos, y donde está ese cante, y crean su propio cante de los gitanos. Hasta que nace el flamenco cuando se sale de esa parte que nadie conoce, porque entonces los gitanos, como sabemos todos, estaban marginados, perseguidos, ellos andaban por ahí para abajo, pero los que fueron sedentarios aquí, pues crearon su cante, y ese es el motivo de que el cante esté ahí en ese sitio determinado. Tenemos a Manuel Moreno Jiménez Niño en esa casa de la calle Nueva, donde se bailaba, donde se cantaba. ¿Cómo era esa vida, esa comunicación entre las personas? ¿Cómo se desarrollaba ese mundo que debería de ser, a nivel musical, maravilloso? Pero ¿cómo era realmente, y tus primeros recuerdos de esas primeras músicas que prácticamente naciste con ellas, claro? Pues aquello era una bendición de Dios, por una parte. Todas las cosas, buenas o malas, tienen dos partes, tienen dos caras, una parte buena y una parte mala. Esa vida, entonces, en aquella época, era una bendición de Dios, como te digo, porque, ante todo, tú disfrutabas de tu gente, de tu familia, porque éramos más humanos que somos ahora. Quizás la vida pues nos ha obligado de ser de otra forma.
por la evolución, por lo que sea, y las necesidades. Pero en aquella época teníamos muchas necesidades, pero necesidades de otro tipo de necesidad. Por ejemplo, había hambre, por ejemplo, ¿no? Había pocas cosas superfluas de indumentaria, de vestirse, de tal y cual, había muchas necesidades. Pero sin embargo, teníamos, que ahí es donde digo yo que era una gloria bendita, una bendición de Dios, la comunicación, la vivencia, el cariño que se le tenía a tu familia, porque antes tu familia era tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus tíos, tus primos, tu suegra, tu suegro, era todo eso tu familia. Hoy no, hoy la familia se ha limitado solamente al que vive bajo tu techo. Tus hijos y tu mujer, y ahí murió. Esa es tu familia hoy. Pero entonces no, entonces tu familia era una familia grande. Inclusive los que estaban a tu lado, como la vida se hacía en común, comunicándose constantemente desde que te levantaba de por la mañana hasta que te acostaba por la noche, inclusive por la noche, convivías con el que estaba al lado y con el que estaba al lado, entonces éramos, humanamente era una gloria bendita, porque si tú tenías necesidad a tu lado, que siempre la había, pues si tú podías echarle una mano, te volcaba y era otra cosa. Por eso yo añoro esa época que tú estás hablando, porque la convivencia y la vivencia que yo tengo de esa época son maravillosas. Y yo, pues, no me acuerdo siquiera de las hambres que yo sé que hemos pasado, y que no teníamos más que unas alpargatas y que teníamos un pantaloncito y un jersey con el frío y tal y cual, pero de eso no me acuerdo tanto como me acuerdo de esas buenas cosas, de las vivencias y la convivencia que teníamos y el cariño que nos teníamos mutuamente y ese afán de protección que teníamos unos sobre los otros. Y cuando eras niño, ¿recuerdas, Manuel, alguna persona que especialmente influyera en ti, que fuese tu guía, tu mentor, tu consejero? Bueno, mi guía no hubo una persona, mi mentor no fue una persona sola, fue todo un compendio de gente de los que yo estaba arropado y de los que yo me miraba en ellos. Por ejemplo, mi abuelo, por ejemplo, mi padre, por ejemplo, mi tío, por ejemplo, mi primo, porque entonces hay un dicho que los gitanos dicen que somos tu familia, y lo dicen como una cosa que no es verdad. Pero si tú, los gitanos, y por lo menos los gitanos de un sitio determinado, si tú escarbas, si no es la primera, la segunda o la tercera generación, en realidad somos familia, pertenecemos al mismo árbol genealógico. Y entonces, pues eso es lo que te da el resultado, es ese, de que yo no tuviera un mentor determinado, sino todo un compendio de gente, donde yo me admiraba de la manera que vivían, de la manera que se protegían, de la manera que se comportaban en la vida. Claro, porque en esa situación la protección mutua era absolutamente necesaria. Era necesaria. Y entonces eso era digno de admirar, la protección y todo lo que nosotros, la convivencia que teníamos unos con otros y salíamos al paso de todo cualquier cosa que se ocurriera, ¿no? Y por eso la familia era tan importante, y los vínculos familiares eran absolutamente necesarios también. Claro, los vínculos porque familiares. La familia era un modo de protección. Claro, la familia, y ya te digo, en este caso de los gitanos, como te he dicho antes, la familia era muy larga, ¿no? La familia era muy larga y algo teníamos que ver unos con otros. Si no por la parte materna, por la parte paterna. Manuel, ¿y cuándo empiezas tú a tomar conciencia de tu condición de artista, de músico, de persona que iba a dedicarse en cuerpo y alma a la guitarra? ¿Cuándo empiezas tú a vislumbrar todo este mundo que realmente no es ya
los bailes, los cantes que se producían a nivel familiar, con motivos de fiestas, de reuniones, de ceremonias, de conmemoraciones, sino simplemente cuando tú empiezas a decir, yo soy artista, puedo ser un músico. Bueno, cuando yo pequeñito, pues yo empiezo a tocar la guitarra a los 7 años. Pero de 7 años para atrás, yo lo que hacía era cantar y bailar a la vez de toda mi familia, ¿no? Porque en mi casa, como en todas las casas de los gitanos, o en la mayoría de las casas de los gitanos, no en todas, pero en la mayoría, en mi casa había arte por todos lados. Mi padre cantaba muy bien, Él nunca fue artista, que hoy pongámosle un nombre a eso, no era profesional, pero era artista. Mi tía, mi madre, toda mi gente, mi abuela, todo el mundo. Mi abuelo, por parte materna, era un portento de gracia bailando. Entonces, pues yo lo que vi era eso, y los gitanos, los niños, salíamos de la teta y salíamos tocando las palmas y moviéndonos con ritmo, a compás, como dicen ahora, a compás. Y ya te digo, yo lo que hacía era cantar y bailar, más bien o más mal, porque como todos los chiquillos. Pero a los 7 años, en el Arco Santiago había una barbería que el barbero era gitano, le llamaban Don Guindo. Y antes los barberos en aquella época, casi todo, eran aficionados a la guitarra, porque llevaban mucho tiempo solo, porque antes la gente no se pelaban tanto como ahora. Y se llevaban mucho tiempo solo, y la guitarra era una cosa que a los barberos les llamaba mucho la atención y eran aficionados. Entonces Don Guindo era aficionado a la guitarra y siempre tenía un guitarrillo allí que tenía él en la barbería. Los gitanos de Santiago, de la calle Nueva, pues todos paraban allí. Era el casino de los gitanos, porque allí se pelaban a lo mejor cada 4 o 5 meses, cuando venían de la sala temporada del campo, y querían dinerillo, se pelaban. Pero si no, estaban allí charlando y estaban... Porque este Don Guindo era un manita. Él hacía impleitas, hacía sopladores, le echaba a los sillones de rejilla, le echaba asientos con la conguita, y tocaba la guitarra también. Entonces tenía allí el guitarrillo, y yo cada vez que mi padre me llevaba allí, o yo iba a buscar a mi padre allí, pues le echaba mano al guitarrillo inconscientemente, y yo me liaba allí a darle aquello. Y entonces mi padre y los gitanos esos, y Don Guindo decía, oye, bueno, pues el niño, porque yo movía las manos sin tener, tú sabes, idea de aquello, pero yo la movía con ritmo. Entonces ellos me empezaban a tocar las palmas, y yo salía con 7 años. Y claro, pues le llamó la atención a él, y entonces le dijo a Don Guindo una vez, Don Guindo, Paco, ¿por qué no me vende el guitarrillo? Que mi niño a ver si aprende a tocar la guitarra y tal. Y entonces le vendió, que me parece que le costó un duro o 6 pesetas le costó el guitarro. Y entonces mi padre me compró el guitarro ese, y entonces ya yo en casa, en la fiesta, yo ya tocaba la guitarra con ellos. Sacabas tu guitarra. Eso es, la mano izquierda no sabían de ponerla, pero la derecha sí iba perfectamente. La derecha iba perfectamente. ¿Y lo conserva ese guitarrillo? No, ajolá. Bueno, te estoy hablando, cuando yo tenía 7 años, pues fíjate, hace 61. Sí. Llega un momento... No, 71, hace 71. 71. Llega un momento, Manuel, que tu encuentro con el gran guitarrista Javier Molina. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue esa primera relación con el maestro? Pues tú sabes, entonces la Casa de los Gitanos, ya te digo que el cantar y bailar era una cosa necesaria para nuestra manera de ser, para nuestro concepto de las cosas necesarias.
pues el cantar y bailar era necesario. Entonces, cuando no había una fiesta en un cuarto, había una fiesta en el otro. O cuando no había una fiesta en esta casa, había en la casa de al lado. Y entonces, esa comunicación, esa convivencia, siempre relacionada con el cante y el baile. Y yo ya te digo que con 7 años empezaba yo a mover la mano derecha, porque la mano izquierda no sabía yo moverla, pero la mano derecha la movía yo perfectamente. Y ellos se quedaban a mirar, porque entonces en aquella época había muy poca gente, muy poca niños que tocaran la guitarra. No es como ahora, había muy poca gente, porque de mi época de aquello, pues había muy se poco. Cantaba y se bailaba para los secos, se bailaba, exactamente, a base de palmas y ya está. O sea que yo, el primero gitano que empezó allí a hacer eso, aparte de los que fueron anterior a mí, como por ejemplo Currito Las Aromas. Pero vamos, fíjate, de Currito Las Aromas para acá no había gitanos que tocaran la guitarra. Aunque yo. Y entonces, claro, yo me metí allí en la fiesta y empezaba a tocar y eso, y se fijaba, el niño iba a compás, porque entonces no es como ahora, que todo el mundo sabe tocar las palmas por bulería, entonces no sabía nadie, nada más que nosotros. No sé si es porque era muy difícil y ahora la han puesto muy cómodo para poder participar todo el mundo, creo que es eso. Pero entonces no sabía nadie, porque cualquiera que llegaba allí y tocaba las palmas le teníamos que decir, espérate, no toques porque tú nos pierdes. Y entonces decían ellos, uy, pues fíjate, el niño va a ritmo, tocar. Aquello sonaba a lo mejor a perros muertos, pero el ritmo, el compás lo llevaba. Y entonces, bueno, pues mira, ¿por qué no le buscamos un profesor para que le enseñe y tal? Y entonces existía también un tabanco en el muro, que le llamaban el sindicato. El sindicato era una especie del sindicato, era un tabanco del sindicato, inclusive allí pisaban la uva y vendían allí el mosto, y los gitanos pues iban allí a tomarse sus copitas de vino, y como era una necesidad, a la tercera copa de vino ya estaba cantando, que era lo que ellos querían, cantar y bailar. Y entonces mi padre me llamaba muchas veces cuando estaba allí con los gitanos, Manolito, tráete la guitarra. Entonces yo llevaba aquí la guitarra y empezaba allí, joder, estaba todo el mundo luego contento. Y entonces estaba allí en esa reunión el padre del borrico, tío Tati. Estaba allí, que el tío Tati era el manijero de Cazarejo. Y entonces estaba allí en la reunión esa. Había allí muchos gitanos, entre ellos estaba tío José de Paula, estaba tío Cabeza, estaba Pericortito, toda esa gente cantaban maravillosamente bien. Y bueno, pues tráete la guitarra. Entonces estaba allí tío Tati y decía, este niño podía tocar la guitarra. Y dice, sí, le estoy buscando a ver un profesor. Y dice tío Tati, como tío Tati era manijero, ya te digo, y cuando venía de las temporadas, él traía un pañuelo lleno de duro, en plata, y monedas de 2 pesetas y de pesetas para pagarle a los trabajadores. Y era un hombre muy rumboso y gastaba mucho dinero. Gastaba dinero, cuando él podía gastaba dinero. Y era amigo de Javier Molina. Y entonces dice tío Tati, pues mira, yo tengo mucha amistad con Javier Molina y yo voy a hablar con él y lo voy a llevar a casa. Entonces vivíamos nosotros en la calle Marqués de Cádiz ya. Y lo voy a llevar a casa. Bueno, pues tráelo, sí. Entonces tío Tati habló con Javier Molina y lo llevó a mi casa. Y le dije a Javier Molina, bueno, a ver, este es el niño. Me vio muy negrillo, muy espabilado. Y era muy observador. Javier Molina era un hombre muy observador. Le dije, bueno, ¿tú qué sabes hacer? Coge la guitarra, anda. Y estoy allí. Él cuando me vio la mano derecha se quedó eso porque él no sabía mover la mano derecha por bulería así. Yo lo que tocaba era por bulería, por tango. Le dije, bueno, pues yo le voy a dar clase. Y entonces, pues, desde aquel momento, al día siguiente ya vino Javier Molina y
Bueno, ¿cuánto me va a ayudar usted, José Javier? Y entonces le cobraba a mi padre por la clase 2 reales, 50 céntimos. Después lo subió a 1 peseta. Que le pagaba, al mes le pagaba 30 pesetas. Y entonces ya Javier Molina empezó a darme clases. Y ahí empezó mi experiencia y mi carrera, digamos, musical. ¿Cómo era Javier Molina? ¿Cómo eran sus rasgos personales más característicos? ¿Y cómo te enseñaba? ¿Cuál era el método que empleaba para enseñarte la guitarra? Bueno, Javier Molina era un hombre tosco, extrovertido porque hablaba mucho, pero era un hombre muy metódico. Él me contaba una anécdota que a mí me hizo mucha gracia, porque él decía que estando trabajando en el Cursal, en Sevilla, con Juan de Alonso, que era muy amigo suyo, pues un día a mediodía se vieron y eran las 12 o la 1 del día. Dice, yo lo invité a él a tomar un vasito de vino, y nos fuimos para casa y tal. Y al día siguiente, o a los 2 o 3 días, nos vimos otra vez sobre esa hora. Dice, yo estaba esperando que me convidara, pero Juan Herta Alonso no me convidaba. Hasta que le dije, mira Juan, que yo antes de ayer, a esta hora, que pasamos por aquí, te di un vasito de vino, así es que tú has favor de convidarme. Era un hombre muy metódico. De corresponder, ¿no? Sí, de corresponder, exactamente. Tenía mucho genio, y para enseñar a mí, yo, según sus palabras y según él, a mí le costó muy poco trabajo enseñarme, porque por lo visto él decía que yo aprendía con una facilidad muy grande, porque a mí lo que tenía que hacer era enseñarme lo de la mano izquierda, porque la mano derecha ya yo y la tenía además amordada. Sí. Porque claro, cuando se empieza a tocar la guitarra, la mano derecha la tiene un poquito contraída y la tiene que poner, ya yo la tenía puesta esa. Y a él le costó muy poco trabajo de enseñarme. Manuel, ¿y tú te consideras de alguna manera continuador de la obra de Javier Molina? Hombre, yo al principio sí, porque todos los artistas nos tenemos que mirar en alguien, tenemos que tener un punto de mira, ¿no? Y donde mirar nosotros para aprender. Y entonces yo al principio sí era, por supuesto, un continuador de la escuela de Javier Molina, porque él, según él, yo era su alumno preferido. Y él me enseñó muchísimas cosas de su escuela y de su toque, ¿no? Y de todo su repertorio. Y yo fui un gran continuador de Javier Molina, hasta que yo, en fin, a mí me apetecía hacer otra cosa, no solamente que me apetecía, sino que yo tenía necesidad de hacer otra cosa porque yo la tenía dentro y yo sabía que en fin, que yo tenía que investigar allí y qué podía yo hacer en beneficio de eso. Y entonces, pues creé mi propia personalidad y mi propia manera de tocar la guitarra. Y tu propio estilo, naturalmente. Mi propio estilo y mi propia escuela. ¿Podemos afirmar entonces que Manuel Morao es la cabeza o el patriarca de una saga flamenca en la que existen nombres tan representativos como Juan Morao, Parrilla de Jerez, Paco Cepero, Moraito, Diego de Morao, Antonio Higuero, Pepito Morao, entre otros? Pues yo creo que sí, yo no, en fin, no quiero que parezca que soy demasiado presuntuoso, pero yo estoy en que sí, que yo creé una manera de tocar con un estilo propio, con una personalidad, y yo creé luego mi escuela donde ellos, ya te digo que todos tenemos un punto de referencia, y ellos, que eran muchísimo más jóvenes que yo,
pues ellos empezaban a tocar, y aunque ellos tenían casi todo, a excepción de mi hermano, porque mi hermano sí le dio clases a Javier Molina, y en fin, después él estuvo conmigo mucho tiempo a mi lado, sí, y sí. él tenía la misma... Sí, en disco, en espectáculos. Exactamente, tenía la misma escuela y el mismo estilo que yo, ¿no? Pero, como ya te digo, todas estas personas, pues, el punto de referencia, pues, quizás fuera yo, ¿no? Entonces, pues, siguieron la escuela. Porque ya después, pues, cada uno ha tomado su iniciativa y cada uno tiene, pues, ya su propio camino. Y si es así, Manuel, el creador de una escuela, Manuel Morao, pero bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las características de esa escuela? A nivel musical también. Bueno, a nivel musical, mi estilo o mi personalidad está basado en el ritmo. En el ritmo. Porque en la música, lo mismo en el cante que en los instrumentos, hay una base que es el compás, ¿no? El compás y la medida. El compás va dentro de la medida. El compás yo pienso que el compás es la medida. Pero luego hay otra cosa que está por encima del compás y de la medida, que es el ritmo. El ritmo se necesita para todo, para todas las artes. Si una arte no va acompañada con ritmo, no tiene un ritmo, entonces tiene menos valor que si tiene el ritmo. El arte necesita un ritmo, además de la medida y de las cosas básicas para aprender. Un profesional que sabe las medidas y que sabe el compás, por ejemplo, en la música, pues si no tiene ritmo, pues ahí falta algo. Y mi personalidad está basada en el ritmo. Tanto es así que yo creé una forma de tocar la guitarra, sobre todo por bulería, que era entonces el toque más difícil que había aquí. Entonces la bulería se tocaba de otra manera. Yo le di un nuevo carácter al toque por bulería. Pero no solamente ya el toque por bulería, sino que ese ritmo lo empleaba yo en todos los toques. Porque, en definitiva, la medida es la misma en todos los toques. La misma. Solamente lo que cambia es el ritmo y el acento. Tú acentúas una cosa, una letra en una palabra, y te suena de una manera y además quiere decirte una cosa. Y si la acentúa en otra, te dice distinto. Y eso pasa en la música, en la guitarra y en la música. Demos un salto de pronto, si te parece, Manuel, y vamos a un momento que yo considero fundamental en tu vida profesional, que es 15 años, nada menos, como primer guitarrista en la compañía de Antonio Ruiz Soler, en su ballet Recorriendo los Teatros del Mundo. ¿Qué significó para ti esos 15 años o qué significaron esos 15 años trabajando con Antonio, recorriendo teatros de mucho prestigio, los mejores escenarios, relacionándote con gente y también el contacto naturalmente con otros artistas como puede ser Antonio Mairena, Cernita de Jerez, Chano Lobato y el propio bailador Antonio y bailarín? Bueno, esos 15 años significaron en aquella época el espectáculo más importante que había en España y que era a nivel mundial, era el Ballet Español de Antonio. Entonces entra en ese espectáculo que era, como decir, entrar en la universidad más grande del mundo, de Oxford o de Harvard, y ser un miembro de esa universidad. Eso para mí, ya te digo, era de una categoría grande y tal, pero claro, yo llevaba todo eso aprendido. Ya yo llevaba aprendido todo el tema. Yo allí no aprendí nada. Yo allí aprendí otro tipo de cosas
que ya luego llegaremos a explicarla. Pero de lo que es el cante, el ritmo, la medida y todo eso, yo lo llevaba aprendido, no tenía yo que aprender nada, sino porque entonces estaba Mairena de cantado y yo de tocado. Al contrario de aprender nosotros del espectáculo, nosotros enseñamos al protagonista del espectáculo, en este caso Antonio, le enseñábamos cosas referentes a lo que es el cante, el baile, la medida, el compás, el ritmo, todo eso. Por un lado, pues yo, claro, tenía una categoría, además entonces los guitarristas cobraban muy poco, y yo ahí ganaba mucho dinero. Yo era uno en aquella época de los guitarristas que entonces estábamos en el, digamos, más reconocido. Y en el candelero. Eso es, que era Niño Ricardo, Melchor de Marchena, Manuel de Huerva, y yo quizá fuera el que cobraba entonces más, porque había donde cobrar. Y en ese caso, en ese tipo de cosas, pues sí, me sirvió. Pero luego a mí me hizo muchísimo, o sea, me perjudicó muchísimo el estar 15 años con Antonio. Mucho tiempo quizá. Sí, tuve mucho tiempo y me perjudicó muchísimo. ¿En qué sentido te perjudicó? Pues me perjudicó en mi profesión, porque yo entonces, en aquel tiempo, yo ya era muy joven y yo ya era con veintitantos años, con 22, 24, 25 años, ya yo era figura de la guitarra dentro, ya yo era alguien dentro de la figura de un guitarrista en España. Y entonces, joven. Y yo, en aquel tiempo fue cuando yo podía haber estado aquí, en España, y haber tenido más popularidad. Porque yo siempre estaba viajando y entonces pues empezaba un poco desapercibido. Porque yo venía aquí, estaba a lo mejor 2 meses, 3 meses, en esos 2 meses o 3 meses, sí, yo trabajaba con mucha gente, con todo el que me podía echar mano, porque entonces yo estaba rifado. Y yo pues desaproveché muchas cosas. Inclusive cuando se abrieron los canasteros, Caracol, que yo trabajé con Caracol mucho, cuando estaba con los espectáculos, con Lola Flores y después con su hija y tal, con el primero que habló para que fuera a los canasteros fue conmigo. Fue una vez que nos tuvimos de fiesta en casa de la Paquera, que entonces la Paquera tenía un piso allí en Santa María de la Cabeza, sí. Y allí pasamos unos cuantos días de fiesta, porque entonces se llevaba 1, 2 días y 3 días de fiesta. Y entonces estaba ahí alrededor de abrir los canasteros. Y entonces me ofreció de que me fuera yo allí. Antes que Melchor, inclusive, me ofreció que yo me fuera allí con él a los canasteros para abrirlo. Entonces yo había trabajado mucho con Caracol y yo inclusive, pues la última vez que yo trabajé con él, pues no salí muy bien con él, porque me pasó un detalle y yo inclusive no me peleé, pero sí discutí con él, aunque yo era muy joven, pero discutí con él. ¿Cuál era ese detalle? Bueno, eso te lo contaré yo en otro momento. Bueno, además no tiene importancia, porque en el último, cuando hicimos el espectáculo de la copla nueva que sacó a su hija, entonces yo tenía una guitarra de Esteso. De Esteso no, yo tenía una guitarra de Ramírez. Y no era muy buena. Entonces, Caracol, no, y tenía yo una también de Esteso, de esta gente, de los sobrinos. Y entonces Caracol me dice, Manuel, ¿por qué no tienes una guitarra? Pues entonces estaba Marcelo Barbero, que fue un constructor maravilloso, extraordinario, de una categoría máxima, estaba haciendo una guitarra magnífica. Y ¿por qué no dice a Marcelo que te haga una guitarra nueva, no sé cuánto, para el espectáculo? Bueno, claro. Yo te adelanto el dinero y tú la haces y Bueno, entonces hablo con Marcelo, que era muy amigo mío. Me hizo una gran guitarra.
la guitarra magnífica. Y la guitarra allí al camerino, él se ponía a hacer voz allí en el camerino y total. Me trae Marcelo la guitarra, la guitarra, tal, ¿cuándo empieza? La guitarra, tal, ¿cuánto? Y entonces me dice Caracol, bueno, Manuel, mira, voy a hacer una cosa. La guitarra, ¿cuánto va la guitarra? No me acuerdo cuánto me llevó en aquella época Marcelo. La guitarra la voy a pagar yo y además te la va a regalar Luisita, te la va a regalar. Así que tú no tienes que pagar nada por la guitarra, yo no la pago. Bueno, y le pagó. Bueno, yo con la guitarra, estoy encantado. Estoy con la guitarra, seguimos toda la turné, que estuve año y medio con eso, y al final discutimos un poco, porque ya yo después me quedé, cuando terminó el espectáculo, me quedé en Madrid, en Villarrosa, que entonces existía Villarrosa, la ciudad lineal, que era entonces lo máximo que había aquí en España, en ese nivel de sala de fiesta y tal, de categoría. Y yo me quedé allí porque organizamos un cuadro, un grupito, con Manolo Manzanilla, la de aquí, la del Tordo, ¿cómo se llama? La Rosita Durán. Rosa Durán, que después tuvo en Zambra muchos años. Y Mariquilla Heredia, hicimos un grupo y trabajábamos mucho allí en Villarrosa, en la ciudad lineal, porque yo le caí muy bien a don Tomás Pajar. Y ya yo estaba aquí muy orientado en Madrid y yo tenía mucho trabajo y tal y cual. Y inclusive con Caracol estábamos siempre de fiesta, él me llamaba cuando tenía una fiesta y tal. Y iba a montar el otro espectáculo y le digo, mira, Manuel, yo no sé si voy a poder ir y tal. Joder, ahora, como era él. Bueno, pues sí, hoy empecé a ensayar y tal y cual. Y en aquel tiempo, en aquella época, pues nos salió don Tomás Pajares, el grupo ese gustó mucho allí y estuvimos allí todo el verano. Y entonces me pagábamos muy bien y estábamos allí sin movernos. Y yo había estado con eso, yo había discutido un par de veces ya con Caracol, porque yo no me las callaba, yo le contestaba. Y me dice, bueno, venga, vamos a firmar contrato, no sé cuánto, para el espectáculo ese, ya después de haber ensayado yo con él. Y le digo, mira, Manuel, yo me voy a quedar aquí, yo no. ¿Va a quedar aquí? Entonces se puso el grito en el cielo. Bueno, trabajo aquí. Hombre, sí, porque mira, yo tengo aquí trabajo, yo no me muevo de aquí. Bueno, pues entonces, la guitarra que yo he pagado me la devuelve. Ahora te voy a devolver la guitarra. Digo, pues la guitarra no te la devuelvo. La guitarra es mía porque me la has regalado según tu hija. Sí, pero la guitarra la he pagado yo, ¿cuánto? Bueno, pues yo me voy y no le doy la guitarra. Pero entonces teníamos un amigo en común, que era de Zaragoza, que era un hombre buenísimo y era un hombre extraordinario. Era íntimo amigo de Caracol, que era don Fernando Candeal, que era de Zaragoza, Maño, que era gastaba mucho dinero, era muy amigo de Caracol, siempre estábamos de fiesta, y le conté yo el tema porque ese hombre me quería a mí mucho. Digo, ya, don Fernando, ¿usted lo que me ha pasado con Caracol no sé cuánto? Y yo, ¿qué te ha pasado con Caracol? Pues mira, dale la guitarra, que yo te voy a dar dinero y tú mándate a hacer una guitarra que tú quieras, que yo te la voy a pagar. Efectivamente. Y digo, bueno, ¿yo qué necesidad tengo de cada vez que me vea esta a mí me va a dar la lata con la guitarra? Llegué allí, me acuerdo que se había operado de una cosa, Caracol, estaba en la cama. Y entonces, estaba allí Merceau, porque ya cuando yo le dije que no me iba, entonces llamó a Merceau. Y porque esto fue antes de los canasteros, claro, mucho antes. Y estaba, se había operado de almorrana. Y estaba en la cama el pobre con unos dolores. Y yo llegué allí y le digo, mira Manuel, que yo he pensado de que la guitarra, aunque tú me la regalaste, pero yo he pensado de que tú no vas a estar tras mía siempre con la guitarra. Ahí tiene la guitarra que yo me voy. Y además voy contigo. Manuel, Luisa, mira lo que está diciendo este. Total, y esa fue la anécdota de eso. Que yo le devolví la guitarra y don Fernando Candea me pagó a mí otra guitarra para que siguiera. Por la guitarra de Morao han pasado
voces emblemáticas de la historia del flamenco: Tomás Pavón, La Niña de los Peines, El Gloria, La Pompi, Cepero, Mojama. Y en disco podemos ir a Morao acompañando a Manuel Centeno, a La Perla de Triana, a Aurelio, a Talega, a Rosalía de Triana, a Mairena, Caracol, La Perla de Cádiz, La Paquera o Terremoto de Jerez, que como ustedes saben hizo discos memorables con Fernando Terremoto, además de tocar en compañías encabezadas por grandes nombres del baile como Pastor Imperio, Carmen Amaya, Lola Flores, Antonio. Pocos guitarristas tienen hoy ese currículo, Manuel. Pues sí, quizás sea porque mi vida artística ha sido muy larga, porque empecé, entre otras cosas, yo empecé a tocar como profesional a los 12 años, por las necesidades que había en aquella época. Yo a los 12 años empecé, a los 7, como te he dicho, y ya a los 12 años yo ya tocaba para cantar, porque yo había aprendido a tocar para cantar antes que aprender a tocar la guitarra. Porque yo, entre otras cosas, yo cantaba, yo bailaba. Y creo que canta todavía, muy bien, me han sí, dicho, sí, yo hago mis pinitos cantando, sí. Y entonces, yo pues tocaba, como te he dicho, ¿cómo era la pregunta? Porque ahora no me acuerdo. No, que es un currículo muy amplio, muy largo. Eso sí, porque yo empecé, por eso te digo, empecé a tocar la guitarra con 7 años y a los 12 yo estaba de profesional, porque entonces en aquella época había unas necesidades enormes. Y en casa estaba mal, y entonces yo ya, los artistas tenían conocimiento de mí y me llamaban ya, mira, Mahoro, Morao, que me voy a llevar niños, que va a ir a una fiesta a este lado o a otro, me llevaban a los bautizos, me llevaban a los sitios donde yo podía ir, ¿no? Porque entonces las fiestas se hacían en otros sitios más complicados. Pero yo empecé a eso, ahí a los bautizos, porque me llamaban los cantadores viejos. Casi todos los artistas de tu generación, amigos tuyos, compañeros, entablados, en discos donde aparecéis juntos, en espectáculos, casi todos ellos han fallecido. ¿Te sientes solo, Manuel? Sí. Sí, me siento solo, natural. Es natural que me sienta solo, porque ha sido toda una vida de convivencias, ¿no? Cuando estaba aquí, pues mis compañeros eran pues la gente, los artistas que había aquí, que era Tío Cabeza, que era el Borrico, que era los Batatos, que era el Troncho, que era María Pantoja, que, en fin. Y todos esos eran mis compañeros. Luego yo eso lo fui dejando de ver esporádicamente, porque yo trabajaba ya afuera, pero cuando venía y estaba digamos, que no trabajaba, pues estaba siempre con ellos. Y cuando yo estaba afuera, los artistas que han convivido conmigo, que yo he convivido con toda esa gente que tú has dicho y con muchísima gente más, pues han ido desapareciendo desgraciadamente, y sí me siento solo. Sí me siento solo porque yo no tengo la misma opinión que tienen hoy la mayoría de los que viven de este arte. No tengo yo la misma idea, porque ellos tienen un concepto de las cosas que yo no lo tengo. Yo tengo un concepto quizá un poco más tradicional, digamos. Yo soy una persona que, en fin, le doy mucho mérito y respeto mucho la tradición de las cosas y la depuración de las cosas. A mí las cosas me gustan blancas o negras. Las medias tintas no me hacen ninguna ilusión. ¿Tienes guitarras en casa, Manuel? Sí, yo tenía 4 guitarras muy buenas y una muy buena se la he dado yo a mi nieto, Pepe. Y que es con la que él toca. Yo tengo una guitarra de los sobrinos de Esteso, de Faustino, muy buena,
que la tengo firmada por Picasso. Por Picasso, sí. Yo le tengo mucho cariño a esa guitarra porque yo he trabajado mucho con ella y en fin, me trae unos recuerdos maravillosos. Tengo también una guitarra muy buena que heredé, es lo único que he heredado yo en mi vida. Bueno, no heredé, sino que me la dejó dicho un gran amigo mío que yo tenía en Londres, que era un médico, era gallego, de padres gallegos, nació en Venezuela y ejerciendo la medicina era un gran médico en Londres. Y él era muy aficionado, era un gran músico, era muy aficionado a la guitarra, era muy aficionado a la trompeta, al piano, él tocaba todo. Y tenía una guitarra de Domingo Esteso, que es una maravilla, del año 30 y algo, 17 o 38, ahora no me acuerdo. Y esa guitarra, cuando él murió, pues era muy amigo mío, me quería mucho, cuando él murió le dijo a la mujer, la guitarra, cuando yo falte, como sus hijos y eso no tocaban la guitarra ni nada, se la da a Manuel, yo quiero que la tenga. Y cuando murió, la viuda me mandó razón que fuera a recoger, o que me iba a mandar la guitarra, y me la mandó. Y la tengo. Manuel, y cuando tú ves esas guitarras en tu casa, ¿qué sientes? Hombre, yo cuando veo esas guitarras, yo las veo muy a menudo. Yo las saco, la veo, la miro y pasa por mi mente una gran película que yo disfruto muchísimo. Cuando esa película viene, me la trae la guitarra de todas esas vivencias que tengo, sobre todo esos cantes que han oído esas guitarras. Porque el flamenco, no nos olvidemos, que se han olvidado algunos, el flamenco no es el baile ni es la guitarra, el flamenco es el cante. Sin cante no hay flamenco. Y sin cante gitano no hay flamenco tampoco. Así es que esas guitarras me traen unos recuerdos, me ponen una película que yo disfruto muchísimo. Añoro, algunas veces me pongo triste y otras veces pues lo disfruto. ¿Y por qué de pronto Manuel Moreno Jiménez, Manuel Morao, cuelga la guitarra en la vitrina y deja de tocar? Pues, verá, te lo voy a decir, pero los motivos no es solamente uno, hay varios motivos. Pero uno de los motivos te lo voy a decir después, casi al final de la entrevista, porque vamos a cerrar con eso. Pues si no, nos vamos a poner un poco tristes ahora. Y ahora tenemos que estar contentos. Pues muy contento. ¿Y puedes contarnos cuáles son esos momentos? Ya te he dicho que al final te contaré aunque vamos a terminar un poquito triste. Bueno, después nos tomamos un tintito, sí, no pasa nada. O dos. Bien, sigue para adelante. Bueno. En tu larga experiencia profesional y artística, has conocido, uno puede decir, de verdad, el cantador de todos los que ha conocido, que son muchísimos, y de distintas generaciones y de gran calidad, un cantador que realmente te llegara de manera muy especial, un guitarrista, un bailador, porque creo que lo merece. Yo me siento un artista. No sé si la gente me tendrá a mí por un artista o no, pero yo me siento un artista. Entonces los artistas nunca dejan de ser artistas. Los artistas, por regla general, no son personas en su profesión regulares, nunca lo hacen igual. Unas veces un gran artista está muy mal, hoy hay más profesionales que artistas. Pero en aquella época había muchos artistas, todos con su... Pues estaban mal. Entonces hay una baraja de artistas que a mí me han hecho sublimar.
sigamos con la nueva palabra. Ha habido varios artistas que a mí me han hecho sublimar. Entonces, no es uno solo, porque yo he coincidido, por ejemplo, con Juanito Mojama, he coincidido con Tomás Pavón, he coincidido con la Niña de los Peines, he coincidido con la Pompi, inclusive con tío Juaniquín. O sea, que yo he conocido mucha gente, con Terremoto, con Agujeta, con todos estos artistas, y han tenido un momento sublime, y en aquel momento para mí el mejor era este, porque me había hecho subir a una cosa que era soñar con el arte, ¿no? Por eso te digo que yo no te puedo determinar uno específicamente, porque cada uno en su estilo, cada uno en su personalidad, cada uno en sus características artísticas, pues me han hecho, como ha sido muchas veces las que he estado con ellos, pues me han hecho pues disfrutar el máximo. Y en aquel momento, si me preguntas quién es el mejor, digo este. Claro. Pero luego pienso y digo, pues este y aquel y aquel y aquel, porque son momentos los que los artistas necesitan para... Yo tengo aquí más preguntas, pero podríamos estar sigue. la noche. Bueno, vamos, si no están muy cansados los oyentes. Pero yo te si voy a- estáis cansados nos vamos ya, ¿eh? Manuel, Pero ya que se ha puesto eso para cosa- comer, vamos a comer. pero te voy a proponer algo. Que alguien del público, que habíamos quedado ya en ello, y esa también para haceros partícipes de este momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero que sea una pregunta muy precisa, muy concreta y cortita, porque el tiempo que nos había marcado la universidad ya lo estamos sobrepasando. Entonces, si alguien quiere hacer una Bueno, pregunta... antes de eso te voy a contestar la pregunta que tú me dijiste, que te la dije que te la iba a dejar. Como me dijiste para al final. Sí, al final de las preguntas, Bueno. pero como tú con las preguntas has terminado. Tú me preguntaste cuál fue el motivo de que yo colgara la guitarra. Porque yo, gracias a Dios, hombre, soy mayor, pero yo todavía, gracias a Dios, estoy en plenas facultades. Tanto es así, yo toco la guitarra casi todos los días. O sea que yo lo que he dejado es de tocar al público, pero no he dejado de tocar la guitarra, yo no he colgado la guitarra, ni la voy a colgar mientras pueda. Pero sí tuve un motivo grande por el que yo dejé de tocar la guitarra públicamente. Yo en el año 64, al final del año 64, yo vine de hacer una tournée grande por Estados Unidos y yo allí adquirí una enfermedad que todavía no saben cuál es. Yo vine con una enfermedad en el brazo, no sé si eran de tendones, de músculo o lo que fuera, una enfermedad muy oscura, desconocida. Yo no sé si ahora la ciencia tendrá ahora conocimiento de esa enfermedad y tendrá medios para curarla. Entonces no tuvieron, porque yo estuve andando con médicos, hicieron perrería conmigo los médicos de experimentos y cosas, en Madrid, en Jerez, en Sevilla. Me fui a Londres con este amigo mío e hicieron muchos experimentos con mi enfermedad y nadie me dio ni el nombre de la enfermedad ni la solución. Entonces, pero yo en aquella época pues tenía 34 años, a 35, en plenas facultades. Yo tenía mucha fuerza, yo tenía mucha facilidad, porque yo estaba, en fin, aparte de las condiciones físicas que yo tuviera para tocar, pues yo tenía mucha práctica. Claro. Quizá a lo mejor el exceso, quizás de trabajo, de estudio, lo que fuera, pues, pero te conservaba mucha fuerza, mucha experiencia, conocía todos los resortes que había que conocer y yo la enfermedad, pues te estoy hablando finales del año 64 y principios del 65. Inclusive yo vivía entonces en Madrid. Yo cuando me vi enfermo, esto es una primicia a nivel mundial, que yo nunca he dicho la verdad de lo que yo
tenía. Hay mucha gente que lo saben o que sospechan lo que yo, pero no saben, por mi boca no lo saben, pero ahora sí lo voy a decir. Y yo fui la enfermedad, después de todos los experimentos que yo hice y todos los médicos que yo vi, pues la enfermedad fue apoderándose de mí físicamente. Yo tenía recursos y tenía reservas de facultades para seguir en la brecha, pero ya sin la iniciativa y sin poder tener la cosa de creativa que yo tenía, porque estaba pendiente de lo físico. Entonces la enfermedad se fue apoderando de mí y entonces cada vez me costaba más trabajo el tocar la guitarra, porque yo cosas que se hacen ahora en la guitarra las hacía yo hace 40 años y 45, cosas que se hacen ahora que dicen la gente que son muy difíciles, yo las hacía ya entonces con 20 y tantos años, 23 o 24 años. Y entonces yo tenía todavía recursos y fuerza. Y entonces una cosa la compensaba con la otra. Pero a medida que pasaba el tiempo, tenía menos práctica, tenía menos contactos con el mundo, digamos, y la enfermedad fue avanzando hasta que yo dije, pues, hasta aquí hemos llegado. Yo no quiero echar a perder todo lo que yo he hecho durante tantos años. Ese fue un motivo. Y el otro motivo fue que ahí fue donde me dieron la puntilla cuando mi hijo falleció de un accidente, como saben todo el mundo. Falleció de repente en un accidente y eso a mí me marcó muchísimo. Porque yo inclusive cogí una depresión grande y yo estuve mucho tiempo sin tocar la guitarra, desaparecí del mundo artístico, estuve 6 años sin aparecer en ninguna parte y todo eso, y entre la enfermedad, porque era una enfermedad, yo creo que era de nervios, de tendones, de todo esto, pero también que tenía que ver con la cosa de nervios. Interna, y sí. Esto me coaccionó muchísimo y vino la depresión y vino el dejar de tocar. Luego quise yo recuperar, pero no podía porque la enfermedad ya... Yo sí, como tenía tanta experiencia, tenía tantos recovecos que tocar, yo me tapaba, ¿no? Pero yo podía ver, yo tuve tiempo de hacer más cosas, si yo no cayó enfermo. De todas formas, yo quisiera decir, Manuel, que a principios de los años 70, cuando hicimos Rito de Geografía del Cante, del 70 al 73 más o menos, que tú acompañaste desde Antonio Mairena, Fernando Terremoto, Dianica La Piriñaca, etcétera. Estás magnífico, estás brillantísimo, sí. Estás estupendo. Hay unos solos tuyos de guitarra maravillosos. Entonces, pues eso es muy gratificante también, supongo, para ti, que haya ese documento ahí. Por supuesto, eso me daba mi fuerza, pero ya yo estaba enfermo. Porque ya yo lo sé. Yo estaba ya enfermo, o sea, yo estaba ya ahí, yo no estaba al 100%. Yo estaba a un 70%. O sea que si eso está bien, si yo hubiera estado al 100%, se hubiera formado más revolución en la guitarra. Porque yo hacía cosas muy difíciles para aquella época. ¿Te parece que si alguien quiere hacer alguna pregunta concisa, muy concreta? Si no, yo canto y Manuel puede coger la guitarra. Y si yo canto, todo el mundo sale corriendo. Yo también, que me asusto de mí mismo. ¿Puedo yo decir algo? Sí, hombre. Sí, cómo no. Pues yo no suelo venir nunca, casi, vamos, lo pueden decir aquí en Jerez, pero creo que merecía la pena, primero por la admiración que te tengo, por el cariño, y creo que una de las cosas, habrán avanzado muchísimo, pero la falta de respeto que existe en la profesión está de gana, ¿no? Entonces yo te doy mi corazón, te admiro y te seguiré admirando siempre. Muchas gracias.
tú sabes que yo sí, te quiero mucho porque te he conocido de niño, cuando tu padre te llevaba a casa muchas veces, inclusive después que yo no estaba aquí, también iba a ver a mi hermano, y yo te quiero mucho por eso, ¿no? Porque, en fin, te hemos tenido desde, digamos, desde chico, te hemos rozado. Lo mismo mi hermano que yo, ¿no? A tu hermano, con tu hermano, Mi hermano quizás más. Quería muchísimo más Claro. porque éramos compis, como decíamos. Exactamente, ¿no? Y además estuviste más tiempo porque yo siempre andaba por ahí, entonces... Que yo lo que veo, Manuel, ahora es una falta de respeto hacia las personas que han dado tanto y sobre todo en este pueblo. Sí. Entonces, y yo veo que antes había un respeto cuando un señor mayor, aunque tú supieras que tú ibas a lo mejor a tocar mejor que él, ¿no? Pero cogí un señor que tiene una trayectoria y ese señor se lo respetaba. Hoy no existe el respeto. No, hoy sí, hoy se han saltado todas las barreras y se han saltado todos estos respetos, como tú dices, todos estos respetos se los han saltado a la piola. Y entonces se han creído de que lo que se está haciendo, que eso es el máximo. Y no, antes se ha hecho muchas cosas. Porque, exactamente, porque ha habido guitarristas que en fin, que han hecho cosas que hoy pues no se hacen. Pero ahí está la cosa, Yo quería preguntarle a Manuel, de la Academia de Ciencias, Arte y Letras te nombró miembro de la Academia, pero Jerez te ha dado lo que tú te mereces. Hombre, yo una de las cosas, uno de los momentos, porque he hablado de los momentos malos de mi vida, el motivo de haber dejado yo de tocar la guitarra. Y en la pregunta de que me hiciste de los momentos buenos y malos, como dijimos, lo dejamos para el final, pues no lo he explicado mucho. Uno de las cosas que a mí me impactó más felizmente era haber sido nombrado el primer gitano, junto con Antonio Gallardo, el primer gitano o los primeros gitanos que habían nombrado académicos en toda España. Y fuimos los primeros, y esa fue una de las cosas más importantes que me han pasado a mí a nivel profesional. Muy bien. ¿Y la pregunta cuál era, Pepe? Que si Jerez ha sabido darte el sitio que te mereces. Yo no sé, yo no quiero juzgar a nadie, pero sí, yo tengo una espina clavada un poco aquí, y lo voy a decir porque yo, si tengo esa espina clavada, y quizás sea ese el motivo de que a mí no se me haya dado el pueblo de Jerez. Sí, el público, digamos, de a pie, o el público, digamos, el pueblo llano, sí, me ha correspondido, porque yo todavía voy por la calle, ya que hace tiempo que yo no estoy en activo, y sin embargo la gente me recuerdan y me dicen y me agasajan y todo eso. Pero como hoy vivimos a expensas de lo que quieran hacer los señores políticos a nivel de administración, yo tengo una gran espina clavada, porque un señor aquí que se ha llevado 25 años de alcalde, de primera autoridad en Jerez, se ha portado muy mal conmigo, porque además, entre otras cosas, este señor no ha hecho nada por el flamenco ni por los artistas en 24 años. Y de buenas a primeras quiere hacerlo todo en un año. En los 2 últimos años quería hacerlo todo. Y una de las cosas que hizo mal, de todas las cosas mal que hizo, una de las cosas mal que hizo fue ignorarme totalmente dentro de este mundo. Que los artistas de Jerez, o los profesionales de Jerez, porque yo la palabra artista la uso muy poco, ninguno
ha puesto un grano de arena por mí en ese sentido, ¿eh? No se ha impuesto. A mí se me olvidó aquí, no se me olvidó, se me marginó quizás por este señor que sabe todo el mundo quién es, por el mero hecho de que yo decía lo que sentía y lo que yo veía mal, que estaba mal hecho por la administración, por este señor, pues si llegaba el momento de comentarlo, pues yo no tenía la picardía de mirar para atrás y a ver quién estaba para que no llegara a oídos de este señor. Por lo visto llegaba a oídos de este señor los comentarios que yo hacía, que no estaba conforme con la manera de actuar de él políticamente. Y entonces, pues este señor me marginó y me repudió. Eso sí lo tengo yo, lo tengo muy en cuenta, que quizás Dios lo va a castigar en cualquier día. Una pregunta más, cortita. Yo, en primer lugar, felicitarte porque estés ahí. En primer lugar, felicitarte porque estés ahí. Muchas gracias. En segundo lugar, darte las gracias que me felicitaran dándole elogio a tu antología, que llevabas el peso de ella con tu hermano Antonio Arena y Melchor. Sí. Dándome las gracias porque si no la paso yo, tengo para pasar 2 años de antología y se van a quedar ahí metiendo en un rincón. Y luego la pregunta es, a lo largo de la historia, pues yo me he dedicado a conservar un poco, como bien sabes. Las discográficas antiguas tenían por norma a un guitarrista en casi todas las casas discográficas. Fulanito, uno ha grabado con no sé cuántos cantadores. Y no te puedes quejar porque has grabado, se le han olvidado quizás 2, quizás muchas más, que han sido las 2 saluqueñas. Sí, bueno, he hecho un resumen. Que tú en una casa discográfica no te has establecido nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Tu genialidad? ¿Tú has contratado? No, ese fue uno de los canos que yo tuve que pagar con esos 15 años famosos que tú dijiste con Antonio. Exactamente. Yo sí, quizás fui el guitarrista oficial de Philly. Porque yo cuando estaba aquí... ¿Con la Paquera tú? No, yo grabé con Philly y grabé yo con mucha gente más que la Paquera. Yo grabé y no grabé más porque yo siempre estaba fuera de aquí. Pero todo lo que se hacía a nivel grabación en Philly, en aquella época, al principio de Philly, lo hacía yo. O sea que yo no tuve una casa de esta en exclusiva porque yo no estaba aquí, no podían contar conmigo. Ese fue el gran perjuicio y el gran cano que yo tuve que pagar con los 15 años que estuve yo con Antonio. Porque yo en aquella época estaba solicitado por todos los artistas y por todas las casas. Inclusive ya te digo que mi gran popularidad y mi gran obra hubiera estado más completa si yo, cuando me ofreció Caracol lo de los canasteros, me hubiera ido con él. Porque entonces, sí, aquí en Madrid yo hubiera tenido tiempo para hacer todo lo que en aquel momento estaba yo dispuesto a hacer y lo que querían los artistas entonces. De todas formas, yo creo que la obra de Manuel, como todos conocéis, es una obra grandiosa, tanto a nivel discográfico, que es inmensa, acompañando a todas las grandes figuras, a nivel de televisión también, naturalmente, y a nivel de grandes espectáculos. Pero había una pregunta que este señor... Don Manuel, ¿cree usted que el invento del micrófono hizo que los cantadores gritasen más? Pues no sé si el micrófono tuvo la culpa o tuvo la culpa la evolución, y dentro de la evolución está el micrófono, ¿no? Pero los cantadores gritan más porque el público necesita más ruido. El público necesita más ruido, está más pendiente del ruido que de otra cosa. Y entonces, pues, para que se entere todo el mundo, pues tienen que gritar. Y claro, tanto se ha gritado que ahora ya no saben callarse. Aunque esté la gente callada, siguen gritando, sin necesidad. Una anécdota, Manuel, que para que el público la escuche. Manuel era el preferido del jefe de los militares de La Parra cuando estaba en aviación. Y lo hizo tocarle la guitarra allí en el casino a Terremoto vestido de soldado. Ah, sí. Sí, o sea, mi benefactor en el ejército, pues yo entré de voluntario en aviación, aquí en La Parra.
Y yo era amigo entonces de todos entonces estaba ahí la escuela de pilotos. Yo era amigo de todos los pilotos de ahí, y entre ellos estaba un señor que llegó a ser coronel, y que cuando yo lo conocí era teniente, piloto, y cuando yo entré ahí era el capitán Jesús Grande, don Jesús Grande, que era de Madrid. Y este hombre tenía fama en fin, de prepotente y de saborío, y se metía con los soldados y todo eso. Pero conmigo, yo le caí muy bien, y conmigo se portó maravillosamente. Entonces yo entré en aviación porque él me lo recomendó, que me fuera a aviación y tal y cual. Y entonces estaba yo casi siempre o bien en el pabellón de los oficiales tocando la guitarra de cuerda con ellos, porque le gustaba mucho el cante y la guitarra y todo eso, o me llamaba en el casino que paraba en el Lebrero, y entonces me llamaba, y un día me llamó con terremoto y allí vestido soldado, porque me llamaba allí, y como usted. Digo, estoy vestido soldado, y dice, vestido soldado. Y entonces entré yo allí con mi guitarra y terremoto, y estuvimos de huelga allí vestidos soldados. ¿Sí? Yo quería solamente agradecerle a mi gran amigo Manuel la valentía y la sinceridad con que ha contestado a estas preguntas, y que aunque tenga esa espinita clavada, que un poquito se ha sacado, nada más, un poquito nada más, pero que no te importe, que no cambie, que siga así, que es lo que dice de ti, de ser un hombre de bien. Muchas gracias, muchas gracias. Un pequeño inciso para terminar, si no me molesta a nadie. En los sublimes momentos que ha dicho Manolo, esa palabra tan importante, que hemos pasado, tenemos 75 años ya, queriéndolo una barbaridad. Una noche vine yo de Canarias y organizamos una cena, yo vivía en el campo, no sé si te acuerdas, y a las 6 de la mañana estábamos Juanito, tú, Fernando, todo el grupo de la época, y de pronto dice, ¿qué hace falta café a las 6 de la mañana? Y nos fuimos a la cocina. Y mientras, me traía de Alemania en clave una sonata de Bach, y le puse la sonata y dije, amoroso. Cuando volvimos estaba a contrapunto tocándole el cabrón a Bach. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría, José María, tú has hablado antes del rito y geografía del cante, pero hubo un rito y geografía de la guitarra, donde Manuel, caracterizado como un café cantante, patilla incluida, al Soldera le canta Bulería por Solear, y tía Juana la del Pipa, ataviada también con los trajes de la época. ¿Qué nos podría contar de eso, Manuel, por favor? Bueno, eso no era rito y geografía de la guitarra, era rito y geografía del baile. Del baile, exactamente. Y entonces, eso fue en Madrid, y le tocaba a tía Juana del Pipa, a Luisa la de Torrán, y Adela, que estaba allí, y la mujer de Rafaelito Ortega, una gitana de la madre de Manzanita. La madre de Manzanita, no el de ahora, sino el padre. Y nos reímos mucho, además, porque nos disfrazaron, nos caracterizaron un café cantante. De época del 19, del siglo XIX. Un café cantante de la época. Un café cantante de la época. Y entonces nos reímos mucho porque cuando vimos a tía Juana de la manera que la habían vestido, de que la habían peinado, y a Luisa la de Torrán y eso, aquello fue una juerga enorme lo que pasamos allí. Sí, pero eso es de rito y geografía del baile. Lo que pasa es que después una empresa cogió ese trozo y lo puso en otro lado, pero no tiene nada que ver. Sí, porque yo hice también una cosa en rito y geografía de la guitarra. Hice yo una cosa, un solo de guitarra. Tú hiciste dos solos de guitarra, sí. Uno de Seguirilla y otro de Soleá. Sí, uno en la guitarrería me acuerdo, de los de Esteso, de los hermanos Esteso. Sí. De los sobrinos de Esteso. Y la otra no me acuerdo, la otra dónde fue. Aquí en Jerez. Ah, aquí en Jerez. Aquí en Jerez. Sí. El día que el día que le rodamos a Tianita la Periña. Sí, verdad, sí, ahora me acuerdo. Sí. Sí, bueno, hay una pregunta de tipo personal. ¿Qué le gusta más, tocar la guitarra o cantar? Bueno, me gustan las dos cosas. Porque hay que le gustan los huevos fritos solos y los huevos fritos con papa. A mí me gusta el huevo frito con papa. Me gusta tocar
Y cantar. Hombre, porque cantar, lo que se llama cantar, y cantar gitano es muy difícil. Yo no cantaré muy bien, pero gitano sí suena. Y entonces me gusta mucho por eso, porque me siento representado y me siento en mi propia salsa, digamos, ¿no? Y tocar la guitarra también me ha gustado siempre mucho, por supuesto. Tanto es así que ahora me cuesta trabajo, pero sigo haciéndolo, porque disfruto con ello. Pero tú fuiste cantador casi 7 años antes que guitarrista. Sí, yo cantador fui antes que guitarrista, exactamente. Y después seguí siendo cantador y... Es así, la verdad. Manuel, yo tengo una entrevista tuya con el Sordera, de Sí. hace muchos años, en Sí. blanco y negro. Sí. Y tú te cayó aquello de que los cantes los llamen palo, te cayó contigo. Sí, porque creo que es desprestigiar un poco y no darle el valor que eso realmente tiene. Los cantes son cantes y eso, la palabra cante es grandiosa. Pero la palabra de palo, yo eso no lo veo muy correcto para una cosa tan grandiosa como es el cante, ¿no? Y voy a repetir una cosa, el cante solamente se llama cante cuando se habla del cante gitano o flamenco. Había una última pregunta de este amigo. Ya que se ha hablado mucho de su producción artística y demás, que creo que ha quedado muy claro la calidad y la altura donde ha llegado usted, pero no se ha hablado nada de una faceta que a mí me parece igual de importante, que es como director artístico de la compañía que tuvo, luego sacaron discos, los Jueves Flamencos como plataforma para muchos artistas jóvenes. Aquí se ha quedado, sobre eso se han quedado como 5 o 6 preguntas. Pues sí, se han quedado preguntas ahí y entre ellas está esa. Sí. Hombre, yo siempre, yo he sido un gran defensor porque creo que había que defender una cosa muy importante y era eso, el cante, en definitiva el flamenco, ¿no? Gitano andaluz. Y yo, pues después de toda mi trayectoria, mi experiencia, mi inquietud porque esto no se perdiera y porque siguiera la cosa depurada y auténtica, después de mi experiencia en los Jueves Flamencos, que me costó muchísimo trabajo, porque entonces no había apoyo de la administración. Entonces había que hacerlo privadamente. Y entonces yo tenía que contratar, crear el espectáculo, montarlo, buscar a los artistas que eran niños, la mayoría, y encima ponerme dinero para el espectáculo. Y entonces, que no había tanta afición aquí, pues yo metía, en la Plaza Toro cuando mucho metía 700 personas. Y hoy, los espectáculos que algunos son impresentables, los espectáculos que montan aquí en la bulería, pues hablan de 5 y 6 y 7 y 9.000 personas. Y yo, dando lo que daba y promocionando los artistas de aquí, de la zona, de Jerez y de la zona, pues tenía que ponerlo todo, el trabajo y el dinero. Porque esa fue una de las, bajo mi punto de vista, una de las grandes labores de Manuel Morao, que se ha ido quedando detrás, entre otras cuestiones, es la de la generosidad de hacer ese tipo de espectáculos, los Jueves Flamencos, para promocionar sobre todo a la gente joven. Una lista interminable de bailadores, bailadoras, cantadores, cantadoras, guitarristas jóvenes, que gracias al esfuerzo de Manuel Morao en los Jueves Flamencos, pues ahora mismo están en la cumbre. Sí. Eso no se dice o no se habla. Yo creo que, entre otras cosas, porque estos mismos artistas que están en la cumbre, pues a lo mejor no son del todo muy agradecidos, no tienen la virtud de la gratitud, pero sí los que hemos conocido a Manuel desde tantos años sabemos el esfuerzo y los resultados magníficos que su trabajo ha tenido como promotor de la gente joven a través de los Jueves Flamencos. Muchísimos nombres.
Para No, mí no lo eso vamos a fue, y perdona José María que te pise un poco, para mí fue eso una gran satisfacción, el resultado de esa gran labor, de ese gran trabajo que yo hice. Porque fijarse en que yo tenía que buscar un elenco de chiquillos chicos, desde 5 o 4 años, porque el primero que empezó en España a trabajar con los niños para promocionarlo, pero para promocionarlo de verdad, una promoción de verdad, sin cobrar, al contrario, poniendo el trabajo y poniendo el dinero, inclusive. Yo tenía que buscar en 7 días o en 6 días, tenía que buscar los niños para completar el elenco de la semana, porque tenía que poner jueves. Crear todo lo que era de infraestructura, como era la publicidad, como era el tema de las entradas, de las sillas, del piso de plaza, en fin, todo lo que conlleva dar un espectáculo. Pues entonces no se daban espectáculos así seguidos en la Plaza Toro. Se daba un espectáculo en verano, una vez en verano o 2 veces, pero así continuamente no se hacía. Entonces mi trabajo era horroroso porque no me daba tiempo, que tenía que buscar a los artistas y que me diera tiempo a ponerlo en la imprenta para hacer la publicidad. Después sacar la publicidad, dárselo a quien lo pusiera, que lo colgara en la pared. En fin, era un trabajo horroroso. Y encima, algunas veces, pues, la verdad, como yo digo la verdad siempre, algunas veces el de la Plaza Toro, pues me decía que había vendido 300 entradas y allí había 1.300 personas, o 700 o 800. O sea que encima me costaba el dinero. O sea, y para hacer todo eso y hacerlo una semana y otra semana, y después seguir con los viernes, porque los viernes también los creé yo, en colaboración con el nene que me ayudó y tal y que cual. Y entonces era un trabajo horroroso, aquello de promocionar a los artistas. Y luego ponerlos en el escenario, ensayarlo, decirles lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que bajar, cómo se tenían que subir. Era horroroso. De trabajo, pero fue una gran satisfacción porque de aquella hornada de los años 66, 67, que fue aquella época, pues han salido quizás el 80 o el 90% de los profesionales que hoy hay en Jerez, quizás hayan salido de ahí. Y luego, pues mi época de los grandes espectáculos, pues yo tenía ya más inquietud y entonces trasladar todo ese conocimiento que yo tenía a la gente joven, porque yo nunca me apoyé en los grandes nombres, como normalmente se apoyan ahora y ya hace mucho tiempo. Ahora se apoyan en las subvenciones de la administración y en los grandes nombres. Y yo ni tenía apoyo de la administración ni tenía grandes nombres. Yo sacaba a la gente que yo sabía que podían servir. Tanto es así que conmigo han salido gente muy importante a nivel en fin, de cante, de baile y de guitarra y de todo eso, porque yo los he promocionado, que me ha costado muchísimo trabajo. Y yo lo hacía a nivel privado. Ahí sí tuve quizá un poco de subvención, pero no toda la que yo necesitaba, sino una parte pequeña, pero de lo cual estoy muy satisfecho. Y si se presentara la ocasión, pues ya no voy a tener la fuerza que tenía antes, pero si se presentara la ocasión, yo lo volvería a hacer, porque en bien del cante, y cuando digo el cante, es el compendio de lo que conlleva el cante, que es el cante, la guitarra y el baile. Pues en favor de eso, del cante, yo volvería a seguir trabajando como he trabajado. Yo realmente, cuando yo era muy joven, le pedí a Manuel que a ver si me metía en los jueves flamencos para lo que fuera, bailar, cantarlo, pero él siempre me decía que no tenía cualidades, y tiene toda la razón. Queridos amigos, querido Manuel Morao, gracias con toda nuestra admiración por tu lección magistral de hoy, sincera, auténtica, flamenca. Gracias por tu generosidad, gracias por tu arte, y creo que todos los que estamos aquí
te damos nuestro cariño y la solidaridad. Pues muchas gracias. Yo quiero darle las gracias a ustedes por asistir y porque me acompañéis a estos momentos que no es cualquier cosa, es un poco difícil, y más para nosotros los artistas que no tenemos esa facilidad de palabra que se tiene porque no estamos acostumbrados, pero en fin, y siempre necesitamos el calor de ustedes y que se le vea que tenéis el interés suficiente como para que uno se sienta a gusto. Yo le doy desde aquí un abrazo a todos ustedes con la sinceridad más grande que yo pueda hacerlo. Muy bien, Manuel. Gracias, Ademar. Estupendo, gracias a ti.